Hola, bienvenidas a este nuevo video de mi canal de tejido. Hoy te voy a enseñar, como te había prometido hace ya un tiempo, para hacer el punto de Broken Seed Stitch en circular, que te lo enseñé a hacer en plano, ida y vuelta, que si no has visto ese video te lo dejo acá arriba para que lo vayas a ver, porque se forma diferente, ¿sí? Es mucho más sencillo con agujas circulares, así no lo creamos. Y aprovechando que iba a enseñar este punto, quise hacerme un cuellito que me hacía falta en estos colores, y lo que hice es que para que me quedara un lado diferente que el otro, ¿sí ven? Fue intercambiar los colores. Para este punto se hacen 4 vueltas, acá se los resumo rápidamente, y se hacen la primera vuelta y la segunda vuelta son del derecho, todo en punto derecho, y la tercera vuelta y la cuarta vuelta son en punto arroz. Y en cada vuelta vamos cambiando de color. Entonces las vueltas del derecho se hacen con un color y las vueltas de punto arroz se hacen con otro color y se van intercalando, ¿cierto? Entonces uno escoge un color, tienen que ser colores pues como que sean contrastantes para que el punto se vea bien pues visualmente. Se va a formar con dos colores parecidos, pero la idea es como que sean un poquito contrastantes. Pueden ser de una misma tonalidad, pero uno más oscuro que el otro, como que sea mucho más oscuro que el otro, como acá que yo usé un café oscuro y como un beige, ¿sí? Entonces de esta manera se va a ver más el punto, como visualmente va a tener como el efecto que queremos que tenga. Entonces en este lado las vueltas del derecho están hechas con el color claro y las vueltas del punto arroz con el color oscuro. Y en este otro lado, que vean que cambia, están hechas las vueltas del derecho con el color oscuro y las vueltas de punto arroz con el color claro. Entonces vean que queda diferente, ¿sí? Pero también queda muy bonito. Entonces pero creo que el punto se ve más con haciendo las vueltas del derecho con el hilado claro, ¿sí? Con el hilado más claro. Igualmente pues también queda muy bonito por el otro lado. Entonces para usar este punto hice este cuellito, ¿sí? Y lo hice doble faz, y así por un lado era con esta combinación y por el otro con esta otra, ¿sí? O sea, cambiando el orden de los colores, y así tenía como un cuellito mucho más interesante. Así que bueno, espero que les guste. Es un proyecto súper fácil. Igual puedes usar este video solamente para practicar el punto del Broken Seed Stitch o del punto arroz quebrado o roto, no sé cómo le quieran decir, para otro proyecto tejido, ¿sí? Y si quieres seguir con el tutorial, digamos, del cuellito, puedes hacerlo también. Así que bueno, espero que te guste mucho este video. Acuérdate de darle like, de compartir el video, de comentar, súper importante, me ayuda un montón que comentes. Lo que tú quieras, puedes comentar cuello tejido, para saber que te gustan mis videos y que estás viendo este video. También no te olvides de suscribirte y de activar la campanita para que te avise cada vez que subo un video nuevo. Y también puedes unirte como miembro desde el botón de unirse para tener contenido exclusivo y otro tipo de beneficios. Así que bueno, vamos a comenzar. Bueno, entonces los materiales que vamos a necesitar son unas agujas del 450 circulares con un cable corto que tengas. Este es, me parece, de 20 centímetros, puedes usar de 40 o de 60 centímetros. Vamos a usar dos colores, ¿sí? Que contrasten, uno más claro y otro más oscuro, ¿sí? Yo acá estoy usando en la misma tonalidad. Este es como un beige y este ya es café. Y vamos a necesitar más o menos, acá hay menos de 100 gramos en cada uno, ¿sí? Pero puedes usar, para que sepas, un ovillo de cada color y te va a sobrar un poquito. Y luego yo voy a usar esta lana de Delanners, que es una mezcla de merino y acrílico, ¿sí? Y está recomendado para agujas del 3 y el 4. A ver si se ve bien mejor acá. Ahí.
Está recomendado para agujas del 3 y el 4. Tiene 245 metros en 100 gramos, ¿sí? Y nada, es merino y acrílico. Y tiene 17 vueltas por pulgada, ¿sí? Para que más o menos sepas qué hilado estoy usando. Las agujas del 450, y acá arriba te dejo un video donde te enseño cómo saber los grosores de los hilados que tú tienes y las agujas para las cuales están, digamos, recomendados. Ahí también vas a tener una tabla para descargarte para que la tengas siempre a mano y sea más fácil. Igualmente puedes conseguir un hilado que sea recomendado para agujas del 3 y el 4 y más o menos sabes, o que tenga estos metros, esta cantidad de metros o lo más parecido en 100 gramos. ¿Sí? Bueno, así que con eso puedes ver qué materiales usar. Entonces, como yo te voy a enseñar a hacer este cuellito porque voy a utilizar esto, y de una vez te voy a enseñar a hacer el punto de broken seed stitch que lo vimos en plano. Bueno, entonces voy a montar los puntos, ¿sí? 95 puntos. Este punto del broken seed stitch en circular necesitamos un número impar. Entonces voy a montar 95 puntos. Puede ser de la manera que a ti más te guste, es indistinto. Yo lo hago con la manera de cola larga, que tengo que medir primero una tira, pues para dejar que mida el doble, no el triple del ancho que necesitamos. Yo voy a usar 48 centímetros, así que va a ser como el contorno de mi cuello, y lo hago 3 veces así y dejo un pedacito más, y así empiezo a montar mis puntos, ¿sí? Si quieres ver esta forma de montar puntos más detallada, te dejo acá un video para que vayas a verla. Entonces voy a montar 95 puntos y volvemos. Entonces el punto va a tener 4 vueltas para formarlo, digamos, y esas 4 vueltas siempre se van a repetir. Entonces esta primera vuelta donde vamos a unir el tejido, yo simplemente voy a tejer este primer punto, ¿sí? Y lo voy a jalar bien para que se una, y voy a tejer toda esta primera vuelta con el color más oscuro en punto derecho. Toda la vuelta es punto derecho, y volvemos para la segunda vuelta. Bueno, entonces para esta segunda vuelta voy a poner el color claro, ¿sí? Y vamos a tejer la vuelta haciendo un derecho y un revés. ¿Sí? Para poner el nuevo color yo simplemente tengo con mi mano izquierda la hebra, una hebra larguita que deje, y simplemente tejo este primer punto con el color que corresponde con el nuevo hilado, y vamos a hacer un derecho y un revés, ¿sí? Por toda la vuelta, un derecho, un revés, un derecho, un revés, un derecho, un revés, por toda la vuelta. Bueno, acá ya terminé la tercera vuelta toda del derecho con el color oscuro, y la cuarta vuelta va a ser entonces con el color claro, ¿sí? Volvemos a tener el color claro arriba. Acá este último punto de la vuelta anterior siempre tiende como a abrirse un poco, entonces lo ajustamos, ¿sí? Y vamos a empezar a tejer la vuelta con un revés, y vamos a hacer un revés, un derecho por toda la vuelta, empezando con revés, ¿sí? La vuelta anterior con el claro empezamos con derecho, ahora empezamos con revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, terminamos la vuelta con un revés, y ahora volvemos a cambiar por el café, que lo tenemos acá atrás, ¿sí? Ajustamos, dejamos este hilado por atrás, comenzamos la vuelta y volvemos a comenzar el mismo, digamos, una nueva repetición. Bueno, entonces algunos tips para que la unión del tejido nos quede bien, ¿sí? Para que donde tenemos el marcador de punto nos quede bien prolijo.
Entonces cuando vamos a cambiar de color, acá digamos yo vengo con la vuelta del derecho con el color oscuro y voy a cambiar al otro color. Si ven, acá lo tengo y este punto de abajo está un poquito más abierto, entonces yo voy a jalar el nuevo color, digamos el color claro, pero no demasiado, o sea, como que lo jalo un poquito como para ver que se me cierra un poquito este punto, pero no que me quede súper chiquitico, ¿sí? Y voy a entrelazar o cruzar las hebras, ¿sí? Para que me quede bien unido acá. Entonces vengo con el café tejiendo y voy a montar paso el nuevo color, ¿sí? Que lo tengo a este lado, ¿sí ven? Va a pasar así, de manera como que se crucen, ¿sí ven? Quedan como cruzadas para que nos quede bien ahí la unión y sin jalar demasiado el color nuevo con el que van a empezar a tejer, para que este punto de acá no se les quede chiquitico, que por acá en alguna parte me ha pasado que lo jalo demasiado y me queda muy chiquito. Entonces eso hay que tener cuidado y cruzar las hebras así para que nos quede como unido y no quede como medio separadito acá. Y otro tip es que ya sabemos que con el color oscuro estamos tejiendo esta parte, las vueltas del derecho, y con el color claro estoy tejiendo las vueltas de punto arroz. Y como sabemos, las vueltas de punto arroz era la segunda vuelta, empezábamos con derecho, y la cuarta vuelta de la repetición esta empezábamos como revés. Pero si ya llevan un montón y perdieron la cuenta donde están, para saber si empiezan con derecho o revés, vienen acá y ven la vuelta anterior. Si ven, acá tengo un revés, acá se ve el revés anterior, entonces eso quiere decir que en la vuelta anterior yo empecé acá con un derecho, entonces ahora me toca empezar acá con un revés, porque vean que el revés de este punto está más abajo. Si ven, entonces acá a mí me tocaría empezar con un revés, entonces vamos a empezar así: revés, derecho, revés, derecho, ¿sí? Entonces esas son como dos tips que nos van a ayudar a que el punto nos quede mejor ahora en circular. Bueno, entonces ahora voy a continuar tejiendo y voy a tejer 18 centímetros de largo, ¿sí? Y como lo voy a hacer doble, lo que voy a hacer es que en la parte de atrás, para que no quede igual, voy a cambiar y voy a hacer las vueltas del derecho con el color claro y las vueltas de punto arroz con el color oscuro. Así vemos también cómo cambia el efecto de este punto cambiando los colores de orden, digamos. Así queda con este, que también queda muy bonito. Y el otro la otra parte la voy a hacer, pero igual voy a terminar los 18 centímetros y les muestro cómo vamos a hacer. Igual ya saben que este punto pues así lo pueden usar para cualquier proyecto en circular. Ya saben que son esas 4 vueltas, ya saben este tip para la unión, y listo. Ahora si quieren hacer el mismo cuellito que yo voy a hacer, sigan viendo el video y les muestro cómo vamos a hacer después para cambiar los colores. Bueno, acá llegué a los 18 centímetros, entonces terminé en una vuelta, en la cuarta vuelta, o sea, terminé una repetición entera en la que es un revés y un derecho, un revés y un derecho, con el color claro, como empezamos. Ahora lo que voy a hacer es que voy a tejer una vuelta toda al revés, ¿sí? Como para hacer una separación entre los dos puntos con el color oscuro. ¿Sí? Esto acuérdense que es para... si quieren seguir y hacer un cuellito como lo voy a hacer yo. Entonces no tiene nada que ver con el punto el broken seed stitch en circular. Ya está, son esas 4 vueltas y listo. Entonces ahora vamos a seguir con el cuellito. Entonces acá voy a terminar esta vuelta, voy a cambiar al color oscuro, que en esta vuelta, si siguiera normal, seguiría con la vuelta del derecho, pero entonces voy a hacer una vuelta toda en revés, ¿sí? Con el color oscuro con el que estaba tejiendo el punto de las vueltas del derecho. Voy a hacer toda una vuelta del revés
para separar y empezar de nuevo el punto, pero intercambiando los colores, ¿vale? Entonces vamos a seguir, voy a hacer esta vuelta del revés y vuelvo. Bueno, una vez que termino la vuelta del revés, ¿sí? Con el hilado oscuro, entonces voy a empezar de nuevo las 4 vueltas de repetición, pero voy a intercambiar. Voy a tejer las vueltas del derecho con el hilado claro, ¿sí? Y las vueltas de punto arroz las voy a hacer con el hilado oscuro, ¿sí? O sea, voy a cambiar lo que estaba haciendo acá. Las vueltas que son todas del derecho, o sea, la primera vuelta y la segunda vuelta van con el color claro y la tercera vuelta y la cuarta vuelta van a ir con el color oscuro. Entonces ahora la segunda vuelta paso al color oscuro y tejo un derecho y un revés, ¿sí? Así para que quede un poco más claro qué es lo que voy a hacer. Entonces ahora sí voy a tejer otros 18 centímetros y los cuento desde esta vuelta que se nota acá que era todo al revés, desde ahí hacia allá cuento otros 18 centímetros y vamos a ver la diferencia de cómo cambia el punto según el color oscuro o claro donde lo pongamos, ¿cierto? Y va a cambiar el efecto del punto. Acá ya terminé de tejer los mismos 18 centímetros que tejí de la otra forma, ¿sí? Ya terminé en una vuelta número 4, ¿sí? Siempre terminamos tanto acá como acá en una vuelta número 4. Entonces para terminar vamos a terminar con el color más claro y voy a hacer una vuelta del derecho entera. Ya terminé la vuelta del derecho, entonces el color más oscuro, ¿sí? Ya lo podemos cortar, dejemos una hebra larga para esconder la hebra ahora. Y ahora lo que vamos a hacer es cerrar los puntos otra vez con el color claro. Sí, vamos a cerrarlos y los vamos a cerrar del revés. O sea, vamos a tejer un revés, otro revés y cerramos. ¿Sí? Otro revés y cerramos. Perdón. Acá tejemos revés y cerramos como revés, ¿sí? Por toda la vuelta vamos a hacer esto. Bueno, acá ya terminé de tejer, de cerrar los puntos, entonces lo que vamos a hacer es dejar una hebra muy larga que esta después nos sirva para coser los dos extremos. Bueno, entonces ahora vamos a cerrar acá el cierre, vamos a sacar esta hebra, la que acabamos de cortar por acá. Y ahora vamos a entrar por esta primera cadeneta, así que del cierre de puntos. Vamos a entrar por ella y vamos a salir por la mitad de acá, ¿sí? Como de la cadenética esta donde recién salimos. Y ahí vamos a jalar hasta cerrar bien acá, ¿sí? Y entonces ahora lo que vamos a hacer es esconder todas las hebras que tengamos para esconder, estas de acá y estas de acá de abajo, de cuando empezamos. Vamos a esconder todo y volvemos. Bueno, una vez terminemos de esconder las hebras, no las tienen que cortar ni nada, solo es esconderlas un poquito para asegurarlas y ya se puede dejar todo por dentro, ¿sí? Porque igual todo va a quedar así por dentro. Entonces vamos a doblar hacia adentro, si esto estaba así, vamos a doblar hacia adentro, para que nos quede así doble, y ahora vamos a coser. Y bueno, yo tengo acá el hilado, no que dejamos la hebra larga, voy a ubicarme acá. Vean que el comienzo de vuelta se nota por este caminito del lado de atrás y del lado del revés, que era cuando cruzábamos las hebras, y acá también lo tengo. Es este y este, entonces los voy a poner bien ahí que casen, ¿sí? Para que sea más fácil. Y entonces lo que voy a hacer es
voy a empezar a coser y voy a entrar por los puntos derechos que están acá justo bajo el punto revés, estas 2 hebritas, ¿sí? Voy a entrar por esas 2 hebritas. Ahí está. Entrar por estas 2 hebritas y voy a entrar por las 2 primeras hebritas de acá atrás, ¿sí? Y acá el primer punto, que es este. También por los puntos del derecho, que fue la primera vuelta que tejimos, ¿sí? Entonces voy de ese lado y después vuelvo a este, agarro acá, paso y me vengo a este lado y agarro la otra. Miren que está acá, está medio escondida, pero está acá. Si lo pongo más acá para que se vea mejor. Es este punto por donde tengo que entrar, por las 2 hebritas de atrás, ¿sí? Entonces entro por acá. Y entro por acá, ¿sí? Por acá. Y acá es por esta, que fue la última vuelta del derecho que hicimos extra, paso por ahí. Vuelvo acá. Acá a veces se nos pierde un poquito, ¿sí? Pero está acá al lado, es este de acá. Y también se pueden ir como así, agarrando uno y uno de una vez. Ahí. Vengo y entro acá. Y puedo entrar acá de una vez, ¿sí? Entonces así nos vamos a ir yendo por todo el... Uy. Entonces yo voy a terminar de coser, perdón, y volvemos. Bueno, y cada vez que terminen una parte de coser tienen que jalar, porque ven, digamos así me queda con esto, pero uno jala y la costura se cierra y queda bien invisible, ¿sí? Entonces yo acá ya llegué al final. Listo. Y acá simplemente podemos esconder la hebra. Si la escondemos, podemos hacer un nudito con una de estas y acá adentro agarramos una hebrita que esté escondida como por adentro y un punto, hacemos un nudito, volvemos a entrar por ahí mismo y salimos por otro lugar, así queda la hebra está escondida por dentro. Y así terminamos el cuellito, ya queda cosido. Cortamos ahí la hebra y así queda entonces. Voy a alejar un poco. Y así queda entonces este cuellito, queda doble faz también, ¿sí? Queda por este lado y por este lado también. Queda bastante lindo, muy abrigadito. Y bueno, ya vimos cómo queda entonces este punto broken seed stitch, cambiando, ¿sí?, las vueltas del derecho con el color claro y las de punto arroz con el color oscuro, y nos queda con este efecto.
y haciendo las vueltas del derecho con el color oscuro y las del punto arroz con el color claro, y nos queda este otro efecto. Los dos quedan súper lindos y bueno, queda bastante chévere así el cuellito, como para variar un poco. Así que bueno, espero que les haya gustado, que hagan muchos cuellitos, que practiquen este punto o si hagan otros proyectos con este punto. Si te gustó, acuérdate de darle like al video, de comentar, coméntame cuello o lo que tú quieras para saber que te gustó, que has visto hasta acá el video. También puedes compartirlo con todas tus amigas y amigos tejedores que creas que les pueda interesar. Y bueno, no te olvides de suscribirte y de activar la campanita para que te avise de los próximos videos que suba. Así que bueno, te mando un beso grande y nos vemos en un próximo video.